Buenos días, bienvenidos al cuarto capítulo de charlas sobre profesiones y empresas. Hoy nuestro invitado es Carlos Rebate, un autor prolífico de varias editoriales y con nosotros, con Empresa Activa, ya tiene 3 libros publicados. Rápidamente los menciono: Tu empresa secreta, Influencers y el último, El antídoto. Carlos es una eminencia en muchas cosas, y sobre todo es un experto en lo que siempre queremos hablar aquí, que es temas de profesiones, de empresas, de innovar, de buscarse la vida. Justamente sus libros siempre han hablado un poco de esto. El primer libro que publicamos con él, que es Tu empresa secreta, es un libro de cómo armar tu proyecto vital. Corregime si me equivoco, porque... Sí, 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 sí. Este Eh, pero proyecto ese bueno, que da sentido, el proyecto que da sentido a tu vida. exactamente, cómo da sentido a tu vida. Tiene un pentagrama que se conforma, bueno, como un pentagrama de cinco características. Pero bueno, igual en este podcast no vamos a hablar de cada uno de los libros, sino en general de temas de profesión. El segundo libro que publicamos con él, que se llamaba Influencers, era más o menos cómo armar tu club de seguidores, cómo armar una especie de negocio Tribu. propio, ¿no? Autónomo. Mm. Y el tercero, el último, que salió a fines de 2019 y que se ha visto bastante afectado por la pandemia en cuanto a su distribución y venta, es El Antídoto. O sea que si tengo que recomendar uno de los 3 libros, recomiendo El Antídoto porque es el que más lo necesita. Eh, y en El Antídoto, bueno, creo que Carlos es donde habla más del tema un poco que nos interesa aquí en este podcast, ¿no? Que es el tema del futuro de las profesiones y cómo enfrentarse. Brevemente, ¿por qué El Antídoto? Así la gente lo entiende. Aunque no vamos a hablar de este libro en concreto, pero me parece que es importante para la temática, ¿no? Sí, porque yo creo que necesitamos, en un mundo que va tan rápido, que va a una velocidad para la que no estamos preparados, yo creo que va más rápido de lo que nuestro cerebro neolítico soporta. En Que el esa, mío seguro. en esa velocidad tan vertiginosa, uno tiene que encontrar su nuevo espacio. Tiene que encontrar un espacio nuevo en el que competir. Tecmar, sí, la metáfora que usa Max Tegmark para comentar esto es en una isla en la que el nivel del agua va subiendo de forma progresiva y tú tienes que ir escalando en la isla, porque lo que se supone que se espera de ti es diferente y Claro. hay posiciones que quedan sumergidas. Entonces, en esa competición por cómo va a ser el futuro del trabajo, cómo van a ser los empleos del futuro y cuáles van a ser las competencias que el ser humano va a tener que necesitar en lo que nos viene, lo puse en un tablero. Sabes que soy de Sí. juegos, plantas contra zombies, competencias en un lado, zombies en el otro, futuro del trabajo, y dije, oye, ¿qué personajes elegiría que escenificaran competencias para competir en este nuevo terreno? Ujú. Y elegimos doce competencias. Y luego en el libro has hecho 12 entrevistas a 12 personas distintas. Bueno, en Eso realidad es, son 14, ¿no? Pues después hay 2 de Yapa, pero bueno. sí. Eh, y el tema del antídoto es justamente que el antídoto contra este veneno de la El veneno que nos automatización generamos. es hacer la humanidad, ¿no? O sea, volver a lo más humano, a lo más propio, ¿no? Sí. Eh, ¿Te acuerdas, Sergio, la conversación, ¿no? Es un veneno que no podemos evitar generar. En esta carrera vertiginosa, yo lo comparo siempre con una manada de ratas corriendo hacia un abismo, hacia un precipicio, y siempre confiando en que a una de esas ratas se le va a ocurrir algo que aleje el precipicio. Así estamos, ¿no? Todo el mundo corriendo a una velocidad de vértigo, inventando cosas que potencialmente nos pueden destruir, y con la esperanza de que a alguien se le ocurra algo que haga que esa ventana de tiempo se extienda. Y ese es el antídoto, esa búsqueda de algo o una parada, que el 20 ha supuesto una parada en nuestras vidas sí. con el COVID, una parada que nos haga reflexionar sobre los riesgos que tenemos como especie, los riesgos existenciales, y encontrar maneras de alejarlos En o ese buscar sentido, alternativas. ¿crees que la pandemia ha frenado un poco o que va a incentivar aún más? ¿No? Porque con esto de Yo que... creo que para nuestra generación, que no ha vivido guerras mundiales, que ha vivido guerras frías y guerras comerciales y alguna crisis, ha sido un hecho histórico en el sentido de que hemos visto que el ser humano puede verse amenazado por una cosa tan aparentemente inofensiva o que era inofensiva para nuestro estilo de vida como es un virus.
Ajá. Entonces dice, oye, pues esto pone en riesgo un planeta, para un planeta, lo confina en sus hogares, cambia por completo la economía, cambia las relaciones sociales, las relaciones de trabajo, Claro, y pero es esto va un a hacer punto que se que nos da esa profundice, sensibilidad. perdona, esto va a hacer que se profundice aún más la automatización de las cosas, la búsqueda de, no sé, mayores algoritmos o lo que fuera, o nos va a hacer reflexionar sobre qué es lo más humano, cuál es la escala en la que queremos vivir. ¿Cómo ves la cosa? No como te gustaría, cómo la Bueno, ves? yo creo que hay un No cambio te gustaría, profundo, pero... hay un cambio profundo en la digitalización del yo y de las relaciones. Ujú. Y digamos, hay un proceso de desmaterialización completo que ya venía dándose en las últimas décadas. Muchos dispositivos han perdido su materialidad. El teléfono móvil ha engullido equipos de música, televisiones, Ujú. fax, correo, ¿no? Ha engullido un montón de cosas, GPS, mapas, pero teníamos la noción de que el espacio físico y las relaciones físicas eran una cosa que se iba a engullir muy lentamente. Y de pronto te encuentras un año prácticamente teletrabajando todo el rato, con Sí. oficinas vacías, espacios vacíos, tiendas vacías, restaurantes vacíos. Entonces, eso te obliga a pensar lo material y lo humano, la relación humana, de una manera diferente. Antes era abundante, igual que otras cosas antes eran escasas, pues lo humano era abundante. Tú ibas a una oficina y estabas allí 40 o 50 horas a la semana y Ujú. estabas disponibles, te encontraban en el pasillo, en la cafetería, encadenabas reuniones presenciales y de pronto eso pasa a ser escaso Sí. y tiene otro valor diferente. Y lo que es abundante es esto, lo digital es abundante. Sí. Reuniones Yo de quiero media volver hora. a dar abrazos, ¿eh? Que me debes. Sí, es verdad. Me Pero gusta verte por internet y qué sé yo, pero no hay nada como tomar una cervecita y un no buen hay abrazo. nada. Pero tendrá más valor. Ahora yo creo que tendrá Eso más sí, va a valor. tener más valor, la gente lo va a valorar Lo más. va a valorar más va a reservarse para momentos más importantes. Es posible, sí. Hay un reequilibrio entre lo físico y lo digital. Ujú. Y, digamos que perdemos un poco de materialidad y cambiamos nuestra identidad. Nuestra identidad está cambiando sin darnos cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, siempre está cambiando y ahora no sabemos si para bien o para mal, pero siempre. Cambia quizá la velocidad de ese cambio y la manera en que somos capaces de incorporar ese cambio en nuestros pequeños cerebros primitivos. ¿Y crees que volveremos o sea, seguiremos teletrabajando mucho, iremos a un sistema híbrido, cada empresa decidirá? Eh, ¿cómo ves el tema, no? Yo creo que es una buena oportunidad para ir a un sistema más híbrido, más flexible, donde no desaparezcan las oficinas, pero sí que no solo se trabaja en las oficinas. Y esto, bueno, como siempre puede tener una parte buena, una parte mala, pero bueno, no Yo sé creo cómo. que vamos a un modelo híbrido, yo creo. Sí, ¿no? Que es lo que más sentido, yo creo que es lo que más sentido tiene, un modelo de un trabajo de back office en tu casa o en un coworking o en cualquier sitio, lejos de una oficina, y un trabajo en oficina, pero en lugar de ir a estar, pues vas a hacer algo concreto. Algo concreto, te reúnes o coordinas un grupo o lo que Coger el fuera. tráfico de las 8 de las 9 de la mañana, estar allí 8 o 9 horas seguidas, pues irás a cosas. Irás a una reunión con un cliente, irás a una sesión a un brainstorming con un equipo, irás a discutir un tema que es sensible, irás a un comité ejecutivo de la organización durante una mañana, pero no irás para estar. Yo creo que lo que no tenía sentido es ir para estar. Sí, Es ir todos a la misma hora para estar, todo el mismo, para todos estar, en la para misma. vernos, para tomar el café juntos y bueno, pero Es- hay empresas que no necesariamente lo entienden eso, ¿no? Eh, y Hay otras empresas que, que yo creo que han forzado todo la ida, o sea, todo lo digital y que han dado libertad, y hay empresas que están queriendo que todos vuelvan, lo que yo no tengo, no le veo ningún sentido. Yo Ujú, creo que es una oportunidad para replantearte cómo son los espacios físicos y cómo son las relaciones físicas en espacios de trabajo y qué momentos son intensos y requieren de un espacio físico. sí, yo creo que también, por un lado, están las empresas que, bueno, que no conciben, que quieren que todo el mundo vuelva a volver exactamente a lo anterior. Por otro lado, están las empresas que han visto, uy, me puedo ahorrar dinero en oficinas, que sea todo teletrabajo.
Y yo creo que ambas situaciones extremas, digamos, no van más, ¿no? No sé qué grado de hibridez tendremos, cuánto de oficina, cuánto de lo otro, pero lo que dices tú, yo creo que lo lógico es que tiene que haber contacto físico, tiene que haber cosas que se resuelvan en grupo y muchas otras cosas se pueden resolver perfectamente por digital. Sí. Pero, pero bueno, Lo humano en este antídoto, lo humano cobra más importancia, porque al final lo humano, la esencia de lo humano es lo que nos diferencia de verdad con respecto a una máquina. La esencia de eso que solo un humano puede hacer. Esa relación empática, ese conflicto de difícil sí, gestión. y esa empatía es muy difícil que se dé a través de las redes. Es decir, yo a ti que te conozco, que ya son años que nos llevamos, podemos mirarnos por las redes y seguir manteniendo esa empatía, pero crear nuevas relaciones solo a través de la red es lo que se me antoja muy, muy complejo. Por ejemplo, nosotros que los editores siempre nos reunimos en ferias internacionales con otros editores de todo el mundo, eh, con los que tenías relación y conocías, sí que puedes seguir manteniendo una relación más o menos estrecha. Pero conocer nueva gente a través de Internet es complicado. No sé si será un tema generacional o yo lo No, veo no, es humano. funcional. O sea, es la inteligencia del corazón. Al final, la empatía es. Las reuniones en digital suelen ser cortas, suelen ser al punto, ¿no? Sí, Vas al punto, 15 minutos, media hora. Suelen ser muy enfocadas, suelen ser rápidas, con un nivel de energía también alto porque tienes que mantener la atención, porque son cortas y vas como a cosas muy concretas. Mientras que una reunión presencial, aparte de la parte de vibración del corazón, del latido, que es un tema que hablamos en el libro, que es un tema que es invisible, pero es campo magnético y sí. es escuchar unas señales subliminales que emitimos todos con nuestros latidos, que se escuchan y se sienten. Sí, Aparte sí, está sí. toda la parte de comunicación no verbal y aparte está el hablar con calma, el sentarse en torno a una mesa con tiempo Con y una sin una cerveza en agenda, medio. esa tranquilidad que nos ha robado lo digital, con agendas llenas de cosas. Entonces, ese hablar sin prisa te permite salir también del contexto en el que estás, sacarte un poco fuera Eso de... te ayuda a la creatividad también. Sí. Totalmente, 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 totalmente. En ese sentido, una cosa que no hice cuando te presenté, tú eres un ejemplo de... nosotros publicamos en el 2020 un libro que se llama Amplitud, no sé si al final lo leíste. Me la acabo de terminar, me ha gustado mucho. Ah, vale. Yo creo que un ejemplo clásico de amplitud eres tú, justamente, ¿no? Una persona que viene con todo un background de ingeniería, científico, después haces un máster en filosofía o un doctorado en filosofía. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia esta de abrevar de lugares aparentemente muy distintos para convertirte justamente en un buen híbrido. Sí, yo creo que el futuro es híbrido. Yo creo que yo cuando estaba leyendo a Epstein en Amplitud, me estaba sintiendo reconocido en cuanto a, no solamente en cuanto a lo que yo trabajo para mí, sino a mi concepto de futuro laboral, ¿no? Claro, Porque yo hablaba, en Influencer hablamos de hiperespecialización polímata, hablábamos de intersecciones. Por ejemplo, me sorprende ver a Epstein hablando de intersecciones, claro. de encontrar creatividad en las intersecciones, que es uno de mis espacios. Yo cuento, ¿no? Yo estudié informática como primera carrera, pero luego llegué a Madrid, empecé a trabajar y empecé a estudiar filosofía. Y yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque ahí Seguro. me di cuenta que esto que cuenta en la curva, o sea, en amplitud, que de pronto tú vas a un mundo con un sistema de categorías que te da una disciplina, el pensamiento computacional que te da la informática, pero si lo combinas con la filosofía te da un pensamiento abstracto, un pensamiento crítico que te hace un tecnólogo distinto, Claro. totalmente. Tu sistema, tu modelo de categorías, tu capacidad de abstracción, tu manera de verbalizarlo, todo cambia a la luz de la filosofía. Pero Ujú. también eres un filósofo distinto, porque el pensamiento computacional, esa visión ingenieril, de proceso, Sí, tecnológica, te te permite hace un razonar de otra filósofo forma. exacto. Y eso luego lo mezclas con el management, con, yo qué sé, posgrados, máster, pues te hace un directivo distinto, porque de pronto se te va el rollo filosófico saltas a 15.000 pies, y Claro. luego tienes a la vez el pensamiento computacional de ingeniero, de proceso, de apretar cosas, ¿no? Entonces, eso te permite navegar de un dominio a otro, llevándote conceptos
que cambian a la luz del otro dominio. Y los problemas que habéis resuelto en un sector, en un dominio, de pronto te vas a otro sitio y lo ves de una manera totalmente diferente de alguien que lo ve con los ojos de ese sector especialista, ¿no? Ujú. Y la polimatía, que es uno de esos personajes, la polimatía, que es la capacidad para ejercitar o dominar diferentes Vaya. disciplinas, es una herramienta que nos diferencia de forma clara en un mundo de máquinas. O sea que si Eso las tuviera... máquinas no lo van a hacer en mucho tiempo. No, eso espero. O sea que el gran consejo sería volverte lo más polímata que puedas, o lo más híbrido, o lo más... Es una gran protección. Es una sí, herramienta de ataque, pero también es defensiva. sí, Pero el ejemplo es House, ¿no? El ejemplo en cualquier serie de House, ¿no? sí, Pues hay un caso que te das cuenta de que el endocrino no es capaz de verlo, el cardiólogo no es capaz de verlo, el dermatólogo no es capaz de verlo, solo alguien que tenga una visión mucho más holística claro. se sale y dice, no, es que es de raza caucásica y además estuvo hace 3 semanas con yo no sé quién y además viene de tal patología y lo ve en el contexto más amplio, entonces encuentra una solución que el que está en un dominio no encuentra nunca. Claro. Y esa es la herramienta principal para competir con máquinas. Y cada vez más en todos lados, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales supongo que estuviste en el mercado laboral en menos de un mes, creo, no te dejaron ni descansar, más o menos. Sí, sí. Para los que no saben, bueno, justo a fin del año pasado, ¿no? A fin del Sí, 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 2020, salí. tuvo un cambio laboral, pasó de una empresa en la que había estado muchísimo tiempo y no lo dejaron ni respirar y ya lo contrataron en otra. Sí, esas transiciones de replanteamiento vital que luego no te dejan ni replantearte la vida, ¿no? Pero Pero bueno, yo, ¿ahora qué hago? Porque es curioso, ¿no? Y dices, ¿ahora qué hago? Y te salen 4 o 5 cosas totalmente distintas. Y es cuando te das cuenta de, pues, te sale tu sector, te sale otro sector, te sale dos vertientes dentro del mundo académico. Y dices, es que puedo dar clase, puedo investigar, puedo cambiar de sector y puedo estar en mi sector. ¿Y eso por qué? ¿Por qué puedes? Porque tienes una visión de amplitud de o amplitud. polímata. Tienes Ujú. una visión polímata que te permite seguir territorios distintos. O sea, el antídoto de ser polímata, podemos definirlo El así. antídoto te garantiza estar dentro de 10 años en el mercado laboral. Un poco más. Bueno, Sí, bueno, 10 años es muchísimo. A esta velocidad, 10 ahora, años es mucha distancia. porque también eres, lo acabas de mencionar, yo no lo había mencionado, también eres profesor, das clases de distintas cosas. ¿Qué tipo qué estás dando? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué tipo Pues de cosas estás justo, investigando? justo una intersección. Estoy dando una asignatura que se llama Hacia un uso humano de la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, estoy mezclando todo lo humano, al final lo humano vuelve a tener sentido Ujú. con todo el mundo que nos viene de la inteligencia artificial. Y en esa intersección estoy creando una asignatura que he empezado este año, este es el segundo semestre que se imparte y Ujú. que yo creo que es un ¿Cuál es lugar el atractivo. título de la asignatura? ¿Cómo se llama? Hacia un uso humano de la inteligencia artificial. Ajá. Hacia unos humanos. Es una visión humanista de la inteligencia artificial. Un uso beneficioso, un uso que aporte al ser humano y un uso donde disciplinas que eran humanas y que habíamos enterrado como obsoletas, pues Sí. de pronto cobran vitalidad, como la filosofía, la ética, la lingüística, la Ujú. psicología, dominios que estaban muy trillados, que parecían algo del pasado que nadie quería volver a estudiar, ¿no? Pues de pronto te das cuenta que hoy en día el mercado laboral se pelea por un lingüista. Ajá. Sí, ¿No? sí. Siempre digo, ¿quién le iba a decir a un lingüista hace 10 años que el mercado laboral, por el apellido computacional, se iba a pelear por un lingüista? Pues son posiciones muy cualificadas y muy, muy cotizadas ahora mismo en la industria. La verdad que yo creo que hoy en día, si hablas con los jóvenes que tienen que decidir una carrera, a muchos les dicen, no, no hagas lenguas que no sirve para nada. Eh, lo cual en este sentido también sería, bueno, importante que este tipo de cosas que dices tú, que justamente que hoy en día se buscan lingüistas porque el lenguaje computacional y la inteligencia artificial también necesita de lenguas, sea un mensaje que trascienda, ¿no? Porque a veces queda en la cosa de que, bueno, es un filólogo que se va a dedicar a enseñarte sujeto, verbo y predicado y eso está de modé. Pero yo creo que en todos lados, justamente todos los que son carreras humanistas han quedado un poco viejas para alguna gente, pero están reflotando por todos lados, porque en el campo del management, sobre todo en Estados Unidos, casi tener un máster en MFA, un máster en Fine Arts,
O sea, en artes es más importante que tener un MBA en business, ¿no? Yo lo creo así, yo creo que hay que desarrollar tanto el ámbito más científico-tecnológico como el ámbito más humanista. Yo creo que no hay por qué elegir, si la vida es muy larga y la Puede formación hacer las dos cosas. se ha depreciado, la formación es muy barata, de calidad, nunca fue tan barata como ahora. Entonces, y la oferta formativa Es es enorme. impresionante, es Eh, impresionante. Entonces, ¿por qué vas a estudiar 4 años y vas a trabajar toda la vida? ¿Por qué no estar siempre Siempre estudiando, siguiendo, mejorando, siguiendo la capacitándote. curiosidad, siguiendo tu curiosidad? Y al final, toda esa curiosidad y todo ese aprendizaje te da nuevos símbolos que combinar con los que ya tienes. Ujú. Digamos que tu universo simbólico se amplía y tu universo, que es el lenguaje, al final, el lenguaje simbólico, al final te habilita a ser mucho más creativo y a encontrar soluciones donde otros no las ven porque no tienen símbolos para encontrarlas. Y tú Claro. sí, porque los has buscado y los has creado. No, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que siempre decía Steve Jobs de cruzar puntos y juntar puntos. Lo que pasa es que nunca lo puedes hacer hacia adelante, siempre los haces hacia atrás. Primero Eso tienes que es, conseguir los puntos que eso parece que no es. tienen relación con nada y luego los tienes que empezar a conectar. Pasa que Eh, si solo tienes 3 puntos, pues tu historia cuando estés en el commencement, ¿no? de Steve Jobs, pues dirá, con estos 3 puntos, cuando tienes 300 y al año que viene tienes 303 y sigues acumulando puntos, las posibilidades combinatorias son Son infinitas. enormes, sí, sí, porque aparte es exponencial, o sea, Claro. consejo para jóvenes que nos puedan estar escuchando. Crea la mayor cantidad de puntos que puedas, de Exacto. disciplinas lo más amplias posibles. El Eh, lenguaje, ¿no? Que tú te dedicas al lenguaje. eh, El leer y escribir es lenguaje. el El lenguaje. lenguaje te da el tamaño de tu imaginación, está condicionado por la capacidad que tienes de expresarlo. Y los símbolos que te da el lenguaje es lo que permiten que tu imaginación vuele. Entonces, no me preocuparía mucho por mi primera carrera, seguiría una que me apetezca, si fuera un chaval de 18 años, Sí, pero sí tendría siempre en mente que tengo que hacer una segunda, y que a lo mejor una tercera, y que a lo mejor un posgrado, y luego sí, otro, y si y no es luego una otro. carrera, es un posgrado, una especialización momentánea o que vas cambiando. Ahora, Exacto, y si empiezas por humanidades porque te llama la humanidad, pues luego te haces una tecnológica y si haces una tecnológica, luego le das un toque humanista y yo creo que la vida es muy larga como para, sí, para parar de pensar. no, 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 y aparte hay tantas cosas para leer, tantas cosas nuevas y tantas cosas viejas que uno rescata. Y sí, yo creo que a veces el problema, bueno, el tema educativo daría para siglos y estamos fuera de nuestro contexto, pero como mensaje es justamente si quieres tener un futuro laboral no solo exitoso en el sentido de tener trabajo, sino tener que sea interesante, que te motive, que te llene. Lo más importante es tener esta amplitud de la que habla Epstein y tener puntos para conectar por todos lados y así tendrás el antídoto que te permita sobrevivir a esto. No sé si quieres decir algo más, yo no quiero alargar demasiado este podcast, que llevamos unos 20 minutos más o menos. Te dejo a ti cerrarlo un poco. Sergio, si tuviera que resumir todos esos ingredientes que forman el antídoto, que son 12, me quedaría con la inteligencia esa de corazón, ese punto humano que hay que redescubrir, porque hay muy poco humano ahí fuera. Hay mucho profesional, pero hay muy poco humano. Y cuando las máquinas se desarrollan, lo humano empieza a pesar más que el puro conocimiento. Ese punto humano, esa posibilidad que tenemos hoy en día de trabajar en el Ikigai, en el sentido de la vida en la Ujú. razón de levantarnos cada mañana, esa fuerza motriz, encontrarla y trabajarla, y quizá como dos estilos de pensamiento, el polímata, que es el que decías de amplitud, que yo creo que es fundamental, y luego el exponencial, ese pensamiento exponencial, que es una manera de pensar distinta, que te permite desvincularte de algunas variables lineales y pensar más rápido que los demás, que es una cosa que se puede ejercitar, porque la velocidad es esa. Si Ajá. no, si no serás como un gusano, como una planta, habrá la misma distancia entre un ser humano exponencial y un ser humano lineal o analógico que entre un humano y una planta, ¿no? Ese aprendizaje de a vivir con esa velocidad, yo creo que es necesario. En un tiempo en el que el humano retrasa, porque nuestras instituciones y nuestros organismos nos retrasan,
pero la velocidad es inexorable. O sea, iremos a la mitad de lo que podemos, pero iremos muy rápido. Ya que tocas este tema, tú como padre de hijos todavía pequeños, ¿qué haces para fomentar esa exponencialidad del cerebro? Yo les trato de someter a todos los estímulos Sí, que puedo. uh-huh. Siempre les compro todos los libros que, antes de que acaben un libro, tienen el siguiente, si quieren, en lo que quieran. O sea, siempre gastar en libros es como invertir. Para mí no es. Eso me gusta. Los libros siempre. No, He sido- aparte están, y de repente la ventaja de los libros, y sobre todo los libros, bueno, los digitales también se pueden guardar, pero no sé por qué los libros digitales no se guardan. Los libros en papel están ahí, de repente un día los ves, los retomas 20 años después y lo vuelves a descubrir como nuevo, es una nueva lectura, porque todos los libros dependen de lo que escribió el escritor y de lo que lee el lector, o sea, es una actividad. Sí, es No como es yo pasiva, trabajo es activa. El lector es el que le da sentido a lo que es escribió. como el virus, como el COVID, ¿no? En cada cuerpo, ¿no? Pues un libro en un cuerpo distinto. Yo leer a Einstein, por ejemplo, en lo de amplitud, seguramente produce un efecto diferente a si lo lee otra persona con otro contexto distinto, ¿no? No, Te está hablando totalmente. de una cosa que tú piensas y estás pensando a la contra, y él también. Y dices, joder, encuentro un tío que está pensando a la contra igual que yo. Ujú. Y yo en ese sentido les estimulo la curiosidad y que pueden hacer lo que quieran y que tienen que esforzarse y aprender y descubrir Bueno, y que cada cosa que descubren les abre un mundo nuevo. es así. Bueno, Carlos, muchas gracias por participar en este podcast. A los que nos escuchan, tienen 3 libros de Carlos en Empresa Activa y otros libros de Carlos que son más personales, más familiares en otras editoriales. Seguiremos y probablemente tengamos algún otro libro en algún momento. Y espero Seguro, poder seguro. darte un abrazo Yo y también. Tomarnos ser una caña juntos desafiante que no me gusta esto de las cuestiones digitales. y Un hablar de abrazo. libros un rato juntos. Exactamente. Bueno, aquí detengo la grabación. Gracias. Un abrazo, amigo.